Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Rafael González desde tu canal Hayes Excel VI. En el video de hoy te voy a mostrar una forma más rápida de agregar columnas con datos de los elementos que se componen, por ejemplo, un valor de fecha, valor de fecha y hora, un valor de fecha y hora y zona, ¿ok? Así como también de duración. Existen un grupo de funciones, ¿ok? Que nos permiten cambiar esas fechas a un registro. Perfecto. Y desde ese registro podemos extraer información de cada uno de los elementos. Por ejemplo, si tenemos un valor como fecha y hora, podremos extraer a través de ese registro el valor del día, el mes, el año, la hora, el minuto, el segundo y todo lo que componga el elemento como tal de ese valor. ¿Ok? Para que entres en contexto, veamos de qué se trata. Aquí en pantalla tenemos una tabla ya obviamente ya terminada, donde partimos de una columna. Supongamos que tenemos varias columnas, pero una de esas columnas es una columna que contiene valores de fechas y horas. Por lo general, si nosotros queremos descomponer los elementos de esta columna o de este valor, vamos y empezamos a agregar columnas y columnas para irles extrayendo cada uno de estos valores. Eso normalmente lo hacemos con la interfaz y lo vamos a ir viendo en el ejercicio. Pero también les voy a mostrar la siguiente forma que reduce esa cantidad de pasos y hace el mismo trabajo. Eso lo vamos a ver en este video. Si te interesa la idea, entonces, por favor, quédate conmigo y acompáñame a verlo. Muy bien, mi gente. Antes de comenzar a desarrollar el ejercicio, vamos a explicar un poco de qué se trata la función o qué hace la función datetime.toRecords. ¿Ok? Fíjense. En pantalla ustedes ven un valor de fecha, ¿ok? Construido a través de las fórmulas de fecha. Bueno, fecha y hora en realidad, que es lo que se conoce como un valor datetime. ¿Ok? Este datetime tiene sus elementos, que son obviamente el día, el mes, el año, y también tiene la hora, el minuto y el segundo. ¿Ok? Normalmente cuando nosotros queremos separar estos elementos, utilizamos determinadas funciones para obtener alguno de estos datos. ¿Ok? Entonces fíjense bien. Si nosotros, por ejemplo, esta fecha que se encuentra guardada ahorita en el paso de origen, yo voy a ingresar un nuevo paso, ¿ok? A través de presionar el icono de función que se encuentra del lado izquierdo de la barra de fórmula. Si damos clic allí, se nos genera un paso personalizado, ¿ok? Después ustedes le pueden cambiar el nombre a aquel que mejor les corresponda. Perfecto. Pero ya tenemos lo que nos trae ese paso agregado, es justamente referenciado al paso anterior. En ese paso anterior teníamos guardado este valor y por eso es que trae el mismo valor que teníamos. ¿Cómo descomponemos este valor y lo convertimos en un registro que nos permita tener cada uno de esos elementos ya llamados día, mes, año, hora, minuto y segundo en un solo registro? Fíjense bien. Si nosotros nos colocamos aquí al lado, después de igual y antes de origen, vamos a dar un pequeño espacio para echar un poco hacia atrás y empezar a desarrollar nuestra función. Y una vez hecho esto, vamos a comenzar a escribir nuestra función datetime, porque estamos hablando de un valor datetime o de fecha y hora, ¿ok? Si estuviésemos hablando solamente de fecha, colocamos el date y ya lo vamos a ver después en otros ejemplos. Entonces, datetime.toRecord. Y fíjense que ya de por sí el IntelliSense me lo reconoce. Así que vamos a seleccionar esa función. Abrimos el paréntesis. Y si se fijan, la función lo que nos pide es un valor o una variable que guarde un valor o alguna expresión que genere un valor de tipo datetime, ¿ok? Y nos devuelve un registro que contiene los elementos del valor datetime. Perfecto. Entonces vamos a borrar ese último paréntesis y vamos a colocarlo al final de la palabra de origen. Bien. Vamos entonces a cortar un poquito aquí el espacio para que se vea más o menos estético. Datetime to record origen y sencillamente validamos esa función. Y miren lo que va a pasar. Vamos a obtener como tal un registro con cada uno de los elementos y si se ponen aquí a ver en pantalla a la izquierda, cada uno de los campos ya corresponde con su nombre respectivo a qué elemento representa. Pero de esa manera hemos disgregado o desmenuzado ese valor de datetime. Perfecto. Eso es lo que hace la función datetime to record que les voy a mostrar el día de hoy.
Si tuviésemos un valor de fecha, por ejemplo, solamente, ya aquí en este caso tendríamos que utilizar solamente la función date to record, o sea, va a depender del valor que queramos convertir en récord. Esto para estos casos de funciones o de tipos de valores de fecha, de hora o de duración. Bien, entonces aquí tenemos el date to record, o sea, funciona igual. Colocamos la variable como tal de origen, donde tenemos nuestro valor de fecha, o aquella referencia donde se encuentre dicho valor, y sencillamente lo convierte en un registro con cada uno de sus elementos separados, y cada uno de sus campos se va a llamar la forma en que dicho elemento represente ese valor. Bien, si nos vamos a un solo valor de hora, por ejemplo, fíjense aquí, yo tengo en el origen un valor de hora, solamente la hora del elemento. Aquí tendríamos que utilizar entonces time.toRecord, ¿ok? Y encerrar entre el argumento, entre paréntesis, que represente ese valor. En este caso lo tenemos guardado en la variable de origen, y por eso lo hacemos de esta manera. Y ahí obtenemos cada uno de los valores. Fíjense que ya reconoce los nombres de los campos dependiendo del valor que está representando. Igual sucede con DateTypeZone, ¿ok? Pero en este caso tendríamos que utilizar DateTypeZone, ¿ok? Y hace lo mismo, ¿ok? También con el de duración tenemos lo mismo, ¿ok? Aquí tenemos el valor de duración guardado en una variable origen, y si le pasamos nuestra función duration.toRecord, fíjense ahora que nos extrae el valor del día como uno solo, el de las horas, el de los minutos y el de los segundos. Ok, ¿por qué les muestro esto? Porque ahora vamos a hacer el ejemplo y desarrollarlo sobre una tabla donde tengamos a lo mejor dentro, y lo vamos a tener seguramente, dentro esté una columna. En este caso lo vamos a hacer con una sola columna, una tabla de una sola columna. No necesariamente tengo que traerme toda una tabla, donde esté el valor respectivo que necesito extraer dichos valores y ponerlos en cada una de las columnas con cada uno de estos valores. Entonces, fíjense, vamos al ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 tenemos nuestras fechas y horas. Lo voy a hacer a la antigua, como lo haríamos utilizando solamente la interfaz. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente? Lo que hacemos normalmente es seleccionar esa columna, ¿cierto? Donde se quiera que se encuentre en nuestra tabla. En este caso lo estoy haciendo, vuelvo y repito, con una sola columna para ejemplificar mucho mejor y condensar un poco el ejemplo. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a la pestaña agregar columna, ¿ok? Y en esta sección que ven ustedes aquí, dependiendo del tipo de valor que tengamos en dicha columna, se van a activar estos componentes. En este momento, como tenemos fechas y horas dentro de la columna, se me activan dos componentes que son fecha y hora. Si tuviésemos duración, ¿ok? Aquí sencillamente se activaría el campo de duración también, ¿ok? Vamos a separar sus elementos. ¿Qué haríamos entonces normalmente con la interfaz? Nos seleccionamos allí, vamos a fecha, y si queremos extraer el año, por ejemplo, nos vamos aquí a la sección de años. Aquí nos da tres opciones, seleccionamos año, y con ello estaríamos agregando el año como tal dentro de nuestra tabla. ¿Ok? Extrae el año de cada una de estas fechas y lo coloca aquí como una columna solamente del año, ¿cierto? Y genera toda esta función que es un table at column, le coloca el nombre de año, toma la tabla correspondiente, ¿ok? Y le agrega una columna donde toma con la función date.year, toma dónde se encuentra esa fecha, ¿ok? Y luego, ya una vez extraído el año, lo convierte en un valor entero. Perfecto. Eso es lo que hace. Si quisiéramos agregar ahora el mes, por ejemplo, entonces iríamos a fechas y horas. Entonces aquí en fechas nos vamos al mes y agregamos aquí mes, ¿cierto? ¿Y qué hace? Hace lo mismo, hace con la función table.column, agrega otra columna, ahora sobre la tabla llamada año insertado, que se encuentra en el paso año insertado, que correspondía a estas dos columnas, le agrego una nueva, aplicando la función dateMonth a la columna fecha y hora, itera en cada uno de esos elementos y me extrae el mes correspondiente. Eso es lo que siguiésemos haciendo si queremos extraer todos y cada uno de esos elementos. ¿Ok? Entonces, si vamos a extraer entonces el día, vamos aquí a día y le extraemos el día, ¿cierto? Se agrega una nueva columna, aplica la misma función, solamente que date.day es lo único que cambia, pero aplica la misma table at column, y así sucesivamente. Volvemos a seleccionar la primera columna. Ahora vamos a extraer los elementos de la hora. En la hora, vamos aquí a hora y decimos hora. ¿Ok? Y aquí agrega la hora correspondiente. Bien, volvemos a seleccionar nuestra fecha, hora, vamos a minuto,
Aquí minuto simplemente seleccionamos y nos extrae el minuto de cada hora. ¿Ok? El valor del minuto que cada hora sería 4:55:47. Y fíjense aquí 4:55:47. Y por último agregaríamos los segundos, ¿cierto? Entonces volvemos a seleccionar nuestra columna donde se encuentran las fechas y las horas. Vamos a la sección de hora en la pestaña agregar columna y le decimos segundo. Y en ese momento ya hemos extraído entonces todos los elementos, pero miren toda la cantidad de pasos que hemos creado después de nuestra primera tabla. Hemos creado 6 pasos y por cada paso hemos ido agregando todos y cada uno de los elementos, extrayendo todos y cada uno de los elementos de ese valor. Bien, aquí es donde entra en juego nuestra función evaluada el día de hoy. Fíjense bien, si vamos al segundo ejemplo, ahí tenemos la misma tabla con la cual comenzamos. ¿Okay? Aquí lo único que tenemos que hacer es agregar una columna personalizada y comenzar a iterar con nuestra función estudiada el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense. Vamos aquí a fecha y hora. Seleccionamos. Bien. Voy a agregar un paso. Voy a agregar un paso aquí adicional antes de seleccionar la columna. Aquí nos dice personalizado 1. Vamos a dejarlo así. Después uno le puede cambiar el nombre. No es tema de este video. Pero nos trae el paso justamente anterior que nos trae esta tabla. Y sobre este paso es que lo voy a utilizar como primer argumento de la función TableAddColumn. Coloco ahí en la barra de fórmula, doy un espacio hacia adelante, retrocedo con la flecha un poco hacia atrás y comienzo a desarrollar la función. La función que me permite agregar, como ya hemos visto o como ya ustedes deben saber, es TableAddColumn. Una vez que el IntelliSense me lo reconozca, recuerden, en este video estoy trabajando con el Power Query de Power BI. ¿Ok? El IntelliSense también funciona en el Excel 365. ¿Ok? Si lo están haciendo en Excel o si siguen el ejercicio en Excel. Bien, ¿qué va a pasar? Si ustedes tienen versiones anteriores, pueden que el IntelliSense no le funcione. Entonces, bien, vamos a abrir paréntesis. Ok, fíjense que ya aquí tenemos toda la sintaxis y la función. Necesito una tabla. La tabla se encuentra en FIH, ok, que es nuestra variable donde se encuentra esta tabla. Tenemos que dar un nuevo nombre a la columna que vamos a agregar. Eso lo tenemos que especificar como texto. Y después hacemos a través de una función que me genere el valor que va a tener cada una de las filas de esa columna en función de aquel valor que yo le indique. Entonces, fíjense. Yo lo voy a suprimir ese último paréntesis. Obviamente lo vamos a colocar aquí un poco al final. Bien. Vamos a colocarlo al final. Ya encerramos, ya tenemos nuestra primera tabla. ¿Okay? Que es el primer argumento, que es la tabla. Esta misma que está aquí. Coma. El texto de la columna, el nombre de la columna se lo vamos a colocar como texto, por lo tanto abrimos un par de comillas dobles y le colocamos, no sé, por ejemplo, registros. Voy a colocarle registros. ¿Ok? Sencillamente porque ustedes vean lo que va a hacer. Vamos aquí a coma y ahora sí hacemos la función generadora de nuestro nuevo valor. Aquí tenemos que comenzar con la palabra each. ¿Ok? Con la palabra each. Y aquí le voy a decir datetime, porque estamos hablando de valor tipo datetime, to record. Fíjense, to record. La selecciono o la escribo completa si no tengo el IntelliSense. Bien, abro paréntesis y me pide es dónde se encuentra ese valor. Ese valor se encuentra en la columna denominada fechas y horas de la tabla FIH que estoy refiriendo. Entonces ahí simplemente entre corchetes, ¿ok? Entre corchetes, porque nos está pidiendo el campo donde se encuentra esa variable. Estamos trabajando de esa manera y le vamos a colocar aquí fechas y horas, tal cual como está escrito. Recuerden el case sensitive que reconoce mayúsculas y minúsculas como valores distintos. ¿Ok? Fechas y horas. Y ya con eso le estoy diciendo entonces a Power Query que me agregue una columna donde me extraiga cada uno de estos valores, me lo convierta en un registro y va a colocar en cada fila un registro que va a pertenecer a cada uno de los elementos de este valor. Doy validar y fíjense aquí lo que les decía. En registros voy a tener por cada fila un valor de registro. Entonces fíjense aquí en la primera fila, si nosotros abrimos aquí en la preliminar, tenemos nuestro registro de este valor. Si vamos al segundo, tenemos nuestro registro de este valor. Y si vamos al tercero, tenemos el registro de este valor. Y así sucesivamente hasta llegar al último. Entonces ya convertido todo esto en registro, ya viene la parte más sencilla. Vamos aquí al botón de expandir de esa columna. ¿Okay? Vamos al expandir, se nos genera un cuadro de diálogo donde en ese cuadro de diálogo vamos a seleccionar qué columna es la que quiero quedarme. Quiero quedarme con algunos de estos elementos solamente, lo hago.
pero en este caso lo voy a dejar todo para compararlo con el ejercicio anterior y sencillamente desmarcamos esta opción de usar el nombre de columna como prefijo, damos a aceptar y fíjense ustedes ahora cómo tenemos en cada una de nuestras columnas, el valor de año, de mes, de día, de hora y así sucesivamente. Y de esta manera obtenemos la misma tabla que vimos en el ejercicio anterior, solo que la única diferencia es que aquí los nombres de los campos de mi columna me lo coloca en inglés. Y en el ejercicio anterior, cuando fuimos agregando columna por columna, me lo colocó por el nombre en español. Cosas raras que aparecen aquí, pero así sucedió. Pero a la larga es el mismo resultado que tenemos en el ejercicio primero que les mostré. Entonces, esto es lo que se puede hacer solamente con 2 pasos. Fíjense que hemos gastado 2 pasos y en el ejercicio anterior gastamos 6 adicionales o 6 pasos después de nuestra primera tabla. ¿Ok? Nos hemos ahorrado 4 pasos y 6 veces hacer el table at column, table at column, table at column. Así lo hagamos con la interfaz. Entonces, por favor, si te gustó este ejercicio, déjame tus comentarios en la caja, allá abajo. Déjame en los comentarios qué te pareció. También, por favor, regálame un like si también te gustó. Y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Es fácil, allá abajo le das al botoncito suscribir y si quieres activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video en el canal te llegue la notificación y no te pierdas en la primera instancia lo que es este video o los videos que vayamos agregando a nuestro canal. No me queda más que despedirme, agradecerte por tu valioso tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.